Ah, bueno, en esa sí. Sí, esa la acabamos de ver. Y bueno, aquí es un breve resumen nada más, si se fijan. Son los mecanismos de formación de vacantes, tanto en metales como en materiales iónicos o cerámicos. Y ya estuvimos comentando. ¿Sí? Entonces, van pues pueden sacarle captura de pantalla aquí a este problemita. Está muy, muy sencillo. Sí, nada más calcular número de vacantes por centímetro cúbico que se esperarían en cobre a 1080 grados centígrados, justo por debajo de la temperatura de fusión. Entonces ya ustedes viendo esa temperatura y viendo lo que es que marca por ahí por debajo de la temperatura de fusión, pues quiere decir que el valor de vacancias o el de NB, pues va a ser muy grande, si se fijan, en un centímetro cúbico. Dice, la energía de activación para formar vacantes es de 20,000 calorías mol, que sería pues Q, y el parámetro de reticular, eso ustedes lo van a calcular, espérenme tantito. Sí, pues para que tengan pues chamba. Profe, Sí, disculpe, ¿para estos ejercicios es necesario hacer algún tipo de conversión? puede ser o no, no creo. Pues nada más a Kelvin, de grados centígrados a Kelvin. Aquí lo único que quiero que vean o que vean investiguen la manera es de cómo calcular N. ¿Qué era N? A ver, espérenme. ¿Qué era N, jóvenes? Los nudos. Los nudos, dice por ahí Jorge. Exactamente, ese es el número de átomos. Profe, Sí, disculpe, es que tengo que, por ejemplo, la de Chocli, o ¿cómo se pronuncia? Bueno, N Chotli. sí es de número de nudos, de la red, pero por ejemplo para la de Frankel es número de De intersticios. vacantes. De vacantes. Perdón, el metal es intersticios. Ese a lo mejor yo se los daría yo. Pero aquí, si se fijan ustedes, va a ser de efecto Chotli. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando número de átomos, si se fijan el problema. Sí, o sea, yo debo que calcular NB para ver cuántas vacancias tengo. Si se fijan ustedes, nada más tienen que calcular N. Tienen que ver la manera de ver cómo calculan el número de átomos que existe en un centímetro cúbico de cobre. Por eso ahí está bien marcadito de cobre. Entonces, la energía de activación, pues es este valor, aquí está, lo que es Q. Van a utilizar esta fórmula. R, pues es la constante de los gases ideales. Acuérdense que puede adquirir varios valores dependiendo de las unidades. Y la temperatura, pues nada más hay que convertirla en Kelvin. Si se fijan ustedes aquí, lo único que me falta para esto es N. Pero quiero que ustedes vayan viendo cómo calculan la cantidad de átomos por centímetro cúbico. Una vez que ya vean todo, vean la manera, sí, quiero que lo vayan viendo. No me cuesta nada a mí explicárselo rápido, hay varias maneras, pero quiero que lo vayan razonando. Fíjense, les estoy dando clave, es cobre. Tienen que irse finalmente a la estructura cristalina. Entonces dice, el parámetro reticular, pues yo lo necesito saber. Por eso se los tapé para que ustedes lo calculen, para que más o menos se acuerden de lo de la primera unidad, cómo calculamos el parámetro de red. Sí, para el cobre en este caso. Acuérdense cómo lo hacíamos. Solo tienen que calcular en base a ello, poder determinar N. Entonces vayan pensando la manera de cómo yo podré estimar la cantidad de átomos por centímetro cúbico. Está simple nada más. Si hay que darle un pequeño razonamiento así rápido. Entonces, eso es lo único que se les queda. Se fijan, lo demás ya es
pura sustitución, convertir nada más grados centígrados a Kelvin, en esta parte ya, si se fijan, pero N es el valor que quiero que más o menos razonen. Entonces pueden ponerle una captura de pantalla, por favor, y me avisan para cambiar diapositiva. ¿Ya? Sí, la captura sí, profe. Muy bien. Entonces pasamos a otro tipo de defectos. ¿Por qué nos estamos tardando un poquito? Porque para mí es muy bueno todas las unidades, pero esto es una de las cosas que, por ejemplo, ustedes ya habían tocado o habían visto, no a manera ¿cómo les diré? Muy profunda, sino nada más por ahí veían vagamente, pues, qué significaba cuando ustedes deformaban un material, cuando ustedes veían por qué era más resistente uno, por qué era menos resistente uno, por qué cuando hacían los cálculos del comportamiento mecánico de acuerdo a un diagrama esfuerzo-deformación, pues variaban por ahí los datos, ¿verdad? Pero es debido a todos estos defectos que se presentan en materiales policristalinos. Obviamente, ustedes van a decir, pero pues ahí puso algunos defectos de vacancias o divacantes en lo que son el defecto Chotli-Frenkel en cerámicos. ¿Por qué no lo puedo yo analizar en un ensayo mecánico? Finalmente yo podría analizar ese comportamiento, pero se fijan, hay algunos cerámicos o las probetas estándar de los cerámicos está un poquito difícil, sobre todo porque se tienen que llevar al torno. Acuérdense que de acuerdo a las normas ISO y de acuerdo a las normas ASTM, las probetas deben que tener una configuración específica para poder llevarlas a ensayar. Yo no puedo llevar cualquier pieza a ensayar, ¿sí? Salvo que sea como práctica demostrativa, sí está bien, pero ya cuando yo quiero sacar un valor real, por ejemplo, ya cuando se está en la industria o en un laboratorio donde se hacen pruebas destructivas y no destructivas, pues se necesita forzosamente esa norma, entonces las probetas tienen que ir maquinadas así. Si yo llevo a maquinar una probeta de un material cerámico, pues sí me va a costar mucho trabajo. ¿Por qué? Porque, ¿qué tal si yo quiero analizar el comportamiento mecánico de un carburo? Pues imagínense un carburo metálico, tendría que formar una pieza para de ahí maquinarla, pero pues cuántas fresas no me voy a llevar ahí en el maquinado, porque pues el carburo va a ser muy duro. Entonces, existen modelos, por ejemplo, el modelo de Griffith, donde simula lo que es el esfuerzo de formación de un cerámico. Finalmente, todos estos elementos pues ya tienen consigo pues una tendencia a un comportamiento frágil. ¿Sí? O sea, vamos a tener siempre una línea recta, nunca vamos a tener un porcentaje en deformación, definitivamente. Entonces, sí está más complicado hacer esas pruebas. En un material polimérico sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque sí podemos generar las probetas. Y de las más comunes por ahí que teníamos disponibles en la escuela, ahí en el TEC, eran probetas de Nylamin. Es un polímero donde se lleva a maquinar, pero el maquinado pues es muy rápido. ¿Por qué? Porque pues
se puede generar la probeta de una manera muy rápida, ¿verdad? En el torno muy fácilmente. Si tienen pues una resistencia mecánica pequeña, pero ahí lo que se trata de ver pues es finalmente el porcentaje de deformación. Sí sabemos que siempre va a tener un esfuerzo pequeño, pero sí va a tener una deformación considerable. Sin embargo, todos estos defectos, les digo, influyen de todas maneras en el comportamiento de los materiales. No siempre se guíen por lo mecánico. Yo les dije las vacancias porque son importantes, porque modifica la química, las reacciones químicas, las propiedades ópticas, térmicas, mecánicas, magnéticas, eléctricas, termomecánicas, etcétera. ¿Sí me entienden? Entonces, finalmente estos defectos pues influyen. Bueno, otro de los defectos pues son los defectos lineales. ¿Qué dice ahí? Pues son defectos alrededor de una línea imaginaria en una red espacial. Los defectos lineales se conocen como el nombre de dislocaciones. Dice, facilitan la deformación de los materiales, explicándose la discrepancia entre el esfuerzo teórico y práctico para deformar un cristal. Obviamente el esfuerzo teórico nos vamos a ir a comportamientos donde vamos a tener la deformación de un cristal. Obviamente el esfuerzo práctico nos vamos a ir a un comportamiento real donde vamos a tener el cristal más sus defectos. ¿Sí me entienden? O sea, es lo que yo voy a ver ya prácticamente. Y yo puedo calcular de acuerdo a una curva de esfuerzo de deformación el esfuerzo teórico. O el ingenieril, pues por ahí que ustedes han escuchado, pero finalmente yo cuando hago una prueba, yo voy a tener una gráfica, pero no siempre va a tener el comportamiento ideal que estamos acostumbrados a ver. Ya les había dicho en la primera unidad, o sea, podemos tener una curva irregular que tiene una tendencia, pero pues ahí nos da ahorita la ventaja que tienen es que muchas máquinas universales, por ejemplo, de la marca Instron, muchas veces ya está monitoreada con una computadora. Pues obviamente esa computadora ya tiene un modelo numérico que de acuerdo a la curva que obtienen puede estimar ya un cierto valor en las variables de esa prueba. Anteriormente no se hacía así. Nos daban, hagan de cuenta que era como el detector de mentiras. Era una aguja que por ahí estaba midiendo el comportamiento mecánico y lo teníamos que poner una hoja y ahí se dibujaba. Era pues de manera analógica. Entonces ya nos daban la hoja y pues hagan de cuenta, de ahí decía pues a calcular todos los parámetros. Y así como que pues al principio como que sí se nos complicaba porque pues no sabíamos ni por dónde empezar porque pues estábamos acostumbrados a ver muy claramente el límite elástico, la zona de fluencia y lo que es la zona plástica de manera muy ideal, pero sabemos que no es así. Pero bueno, estos defectos finalmente residen en todos los materiales policristalinos, ¿sí? O sea, es inevitable. Ya les había dicho, todos estos defectos, en este caso lineales, ya están consigo, pero yo los puedo inclusive modificar o inclusive multiplicar. ¿Para qué son buenos? Facilitan la deformación de los materiales. Fíjense esto, facilitan la deformación de los materiales. Si yo no tuviera este defecto lineal, que es la dislocación, yo no podría deformar los materiales, yo no podría procesarlos. Explicándose, bueno, la discrepancia. ¿Para qué son importantes? Me marca a mí lo que es el endurecimiento del material al entrecruzarse las dislocaciones. Esto está asociado al incremento de densidad de dislocaciones. Cuando yo deformo, incremento el número de dislocaciones y las abulto o las acumulo. Entonces, imagínense, vienen más dislocaciones y va a ser más difícil que yo mueva las que ya están acumuladas y resulta que esas que están acumuladas están en los límites de grano. Y esos límites de grano todavía están formadas por otras dislocaciones. Entonces imagínense cuántas dislocaciones voy a tener yo y por eso un material puede llegar a endurecerse, ¿sí? Pero no porque se llegue a endurecer voy a decir, pues ese material pues va a tener unas excelentes propiedades. ¿Para qué quieres que se endurezca?
qué pieza final ya vas a tener para ver que este endurecimiento te favorezca, porque yo sí lo puedo endurecer, pero si voy a estar en esa pieza en condiciones de impacto, pues imagínense, voy a tener finalmente un comportamiento frágil, porque finalmente estas dislocaciones que son de efecto lineal y están formadas por una fila extra de átomos, van a generar esfuerzos de tensión y compresión. Entonces voy a generar también concentración de esfuerzos, y eso aunado a las fases secundarias que yo pueda tener en esa aleación, pues todavía genero más. Su ordenamiento da lugar a límites de grano de ángulo pequeño, ¿sí? Tipo cuña, que son límites de flexión. O sea, las dislocaciones que se forman en los límites de grano, o que de hecho los límites de grano están formados por dislocaciones, es debido a que nosotros vamos a tener ahí la mayor cantidad de energía remanente que va a tener cada uno de los cristales más sus defectos en el momento de la solidificación. Por eso es que las dislocaciones tienden a agruparse y generar límites de grano, pero de dislocaciones. Estas también pueden ser de tipo tornillo, que serán límites de torsión. Límites de flexiones en lo que es la de cuña, o la de, sí, la de cuña, y esta va a ser Profe, sí, disculpe que lo interrumpa, pero de repente lo escucho como que está bien, o luego se le baja con mucho el volumen y luego ya no se escucha, no sé si solo sea yo. a ver, No, yo también escucho así. díganme, no, por eso al principio siempre les digo, ¿sí me escuchan bien? ¿Ya me escuchan, jóvenes? Ya, profe. Ya, no sé qué pasa, pero ayer tuve una reunión virtual con el doctor Francisco. Bueno, he tenido varias, sobre todo en las reuniones de academia, pues que se hacen virtual, y no me pongo los audífonos y me escuchan muy bien, y pues siempre estoy aquí en la misma posición en mi escritorio. Entonces no sé por qué, o será que son muchos, no sé, pero cuando Va me a ser pongo Teams, sí, ¿verdad? va a ser Teams. Sí, es que yo el otro día, el lunes, le iba a comentar algo y recuerda que me dijo que si sí iba a decirle o no, era porque mi micrófono no Ah, sí, es cierto. funcionaba y que luego que no veía, y a otros compañeros también les ha pasado. Entonces yo siento que va a ser Teams. Bueno, entonces, así me escuchan bien para ya siempre hacerlo así. Sí, Ah, bueno. Órale, pues entonces cuando esté en clases con ustedes me voy a poner estos audífonos, que ya trae aquí el micrófono, entonces está más cerquitas, pero bueno, si es Teams, o sea mi compo, o la red, no sé, o esté ronco yo, bueno, me voy a poner los audífonos, pero sí, cuando pase eso y yo esté acá, hable y hable y hable y hable, díganme, no hay ningún problema. Sí, acuérdense que somos cuatachos y podemos, pues decir lo que sí nos parece, o también están en la completa libertad. Profe, no se puede ir más despacio, o no sé, ¿sí entiendes? Pues, o sea, no, a mí no me molestan sugerencias, y además esa sugerencia de ustedes a mí me enriquecen, porque yo pues voy aprendiendo más, bueno, sigo aprendiendo aquí en esta modalidad, igual de manera presencial. Sus opiniones para mí son muy importantes, o por ahí sus inquietudes, para mí son fundamentales, no hay ningún problema. Entonces, si me escuchaba así desde hace rato, una disculpa, y mejor avísenme, porque pues está pues muy difícil, bueno, no difícil, sino ojalá siempre la conexión, ojalá siempre Teams estuviera pues bien, pero hay veces que sí falla. Entonces, díganme, no se preocupen. Entonces, ya todos me escuchan bien. Bueno, estábamos mencionando que los límites de grano finalmente están formados por dislocaciones de tipo cuña y de tipo tornillo. ¿Sí? Entonces, la de cuña o borde es la introducción o eliminación de un semiplano extra de átomos en la red espacial, como lo podemos ver aquí, ahorita vamos a ver cada una de ellas. Donde yo tengo esta fila extra de átomos, si se fijan ustedes, cuenten aquí cuántos nudos o cuántos átomos, dice su compañero
Jorge, y cuenten cuántos hay acá. Si se fijan, yo estoy introduciendo esta fila extra de átomos, entonces está distorsionando ahora los átomos que están aquí arriba. Se fijan, acá está más choncho que acá abajo, pero es porque yo tengo esta fila extra de átomos correspondientes a una dislocación que está presente en el material. Entonces, se fijan, se generan esfuerzos de compresión y de tracción. Lo vamos a ver. De tornillo helicoidal. En este caso, el ordenamiento atómico alrededor de la línea de la dislocación da lugar a una forma de tornillo hélice. Obviamente, es como si nosotros estuviéramos, aquí lo tenemos, si se fijan ustedes, estas flechas me indican a mí el sentido de lo que es el esfuerzo cortante al aplicar una carga por unidad de área y que me genere un esfuerzo. Finalmente, es un esfuerzo cortante que finalmente está actuando a 45 grados en lo que es mi celda cristalina. Obviamente, jóvenes, en la realidad yo puedo estar, si yo genero un ensayo mecánico, obviamente yo voy a decir, este ensayo mecánico va a ser de tensión. Pues este va a ser uniaxial, ¿verdad? Solamente en una dirección que es en el eje Y, que es hacia cada uno de los extremos. Si yo genero una compresión, finalmente voy a tener una deformación de tipo negativa al generar lo que es el abarrilamiento de lo que es la probeta, pero finalmente es uniaxial. Ahora voy a hacer una prueba de flexión. Muy bien. Hay que traer los tres manerales que me van a estar sosteniendo mi probeta y el del medio va a estar flexionando. Obviamente ahí ya voy a tener deformación en diferentes direcciones, X, Y, Z, si se fijan. Si no, nada más va a ser uniaxial, sino ya puede ser biaxial o triaxial. Si nosotros nos vamos así y nos vamos a otra prueba, por ejemplo, de torsión, pues ahí ya voy a tener obviamente esfuerzos cortantes en los tres ejes y sobre todo en diferentes esfuerzos cortantes angulares. Y así nos podemos ir igualmente la prueba Charpy del impacto. Entonces, todas esas pruebas finalmente a mí me van a dar un comportamiento o un resultado que es lo que yo puedo atribuir a cuando el material ya está en servicio, porque en servicio no siempre va a estar nada más, pues ese componente va a estar únicamente sufriendo esfuerzos de tensión. Si ya nos vamos a la microestructura, igualmente podemos tener inclusive esfuerzos de torsión. Entonces ya los esfuerzos están combinados y ya están sucediendo de manera indirecta dos tipos de esfuerzo, que sería tensión y torsión, ¿sí me entiendes? Pero ya están combinados. Entonces muchas veces, en muchas ocasiones, pues ya todos los componentes están expuestos a varios esfuerzos, pero cada una de las pruebas a mí me ayuda a estimar qué es lo que estaría pasando con esa aleación, ¿sí me entienden? ¿Por qué les digo? Porque nosotros tenemos diferentes dislocaciones, pero siempre nos marca que va a ser en este sentido. Sí, está bien, para poder entender primeramente cómo sería el movimiento de dislocación en cada uno de estos efectos lineales. Pero, o sea, algo que yo sí les dejo claro es que ya en servicio, en real, nosotros vamos a tener siempre pues una dislocación mixta. Fíjense, en la dislocación mixta, en los cristales reales, ¿sí? Acuérdense que yo puedo tener esto en lo que es una dislocación de tipo ideal o helicoidal, pero la mixta es la suma de las dos, pero yo ya lo voy o esto es lo que yo ya genero en la realidad, jóvenes. Siempre va a ser una dislocación mixta cuando yo estoy hablando ya de un cristal real. Suelen ocurrir por las dislocaciones y son una mezcla entre la de cuña y la de tornillo. Sí, entonces se fijan ustedes, por aquí se ve la deformación, igualmente aquí generando pues como una especie de giro. No es que esté girando yo toda la red espacial, sino que está girando y a la vez estoy moviendo y generando un escalón. Pero ya en la mixta, en la que sucede en la realidad, es una línea de dislocación y se fijan, empieza con la de tornillo, acaba con la de cuña. ¿Sí? Nosotros podemos ver esta superior.
Empieza siempre con la de tornillo, acaba la de cuña. Y esta línea es la que yo puedo estar observando ya o analizando ya cuando yo ya genero o hago una deformación en físico. Sí, entonces siempre va a ser una mixta, pero vamos a ver cada una de ellas. Bueno, la dislocación es una línea imaginaria en la red espacial a lo largo de la cual la estructura cristalina es incorrecta. Ustedes van a decir, pero ¿cómo que incorrecta? Obviamente, esa distorsión se refiere a qué? A que yo voy a introducir una fila de átomos extra y que yo voy a generar ya un comportamiento incorrecto. Fíjense, la estructura no es igual a la de la celda unitaria del cristal. Los átomos exhiben una configuración de enlaces errónea. Entonces, ¿cómo sería esa dislocación? Fíjense, partiendo de un cristal perfecto, fíjense, perfecto, ¿sí? Fíjense, aquí no hay nada. ¿Por qué? Porque está todo bien, no hay ninguna discontinuidad, no hay ninguna distorsión, hay una uniformidad. Esto se asume a que el material no tendría ningún defecto, ni vacancias, ni dislocaciones, por ejemplo. Pero, dice, rompemos todos los enlaces a lo largo de la mitad de un plano. Fíjense aquí, a lo largo de la mitad de un plano, el plano va a ser esta línea. ¿Sí se fijan? Es un plano, es como si fuera una hoja, como si ustedes vieran una hoja de libreta y esto llegara hasta acá atrás. Eso sería un plano. Sí, obviamente es imaginario. Sí, yo no lo voy a estar viendo, pero sí sé que por ahí sería mi sistema de deslizamiento, el cual yo voy a estar moviendo cada uno de estos átomos. Acuérdense que yo en cada uno de los vértices de este cubito voy a tener un átomo, ¿sí? Dependiendo también de la estructura. Imagínense que esta es una estructura cúbico simple y voy a tener aquí mis átomos en cada vértice. 3. Movemos la parte superior, un espaciado atómico de la red. Entonces, yo estoy moviendo esta parte, generando un escalón, y estoy migrando en este plano, si se fijan, que es mi sistema de deslizamiento, y ahora estoy generando que este recorre a este, y por lo tanto me genera esta distorsión o esta discontinuidad o estructura cristalina incorrecta. Fíjense aquí la distancia, o sea, si yo quisiera medir aquí un parámetro de red, pues no sería el mismo que aquí, pero es el que viene aquí moviendo a los demás. Es como si ustedes tuvieran por ahí una barajita de naipes, o sea, le hacen con la mano y se van deslizando. Obviamente el sistema de deslizamiento tiene que ser muy compacto para que pueda tocar muchos átomos y que pueda deslizar las dislocaciones. Y por último dice, se vuelven a unir los enlaces, o sea, cuando yo muevo dislocaciones rompo enlaces, pero yo tengo esa energía para volver a reconstruir cada uno de esos enlaces. Es una virtud, pues, que desde que vimos el enlace metálico, me genera esa nube electrónica formada de cationes. Obviamente, este comportamiento estamos asumiendo que no hay ningún defecto cristalino, salvo las dislocaciones, pero ya no estamos hablando que hay una inclusión, que hay una solución sólida sustitucional, intersticial, que genera una segunda fase. No hay ningún defecto de eso. Nada más estamos hablando de un movimiento de una fila de átomos. Entonces, cuando yo vuelvo a formar los enlaces, finalmente, ¿qué queda? Pues queda aquí un escalón y queda aquí una forma de la estructura de manera incorrecta, pero aquí está ya incluida mi fila extra de átomos. ¿Sí? Entonces, se rompe el enlace y se vuelven a unir. Sí, es una virtud que tenemos. Ustedes van a decir, pero pues eso nada más lo tendríamos nosotros en una deformación en caliente. ¿Por qué? Porque decir, pues estamos aportando energía cuando estamos incrementando la temperatura. Pero ¿saben qué? En deformación en frío, cuando nosotros deformamos en frío también hay una liberación de energía, ¿sí? Y que generamos una mayor entropía moviendo estas dislocaciones, ¿sí me entienden? Por eso es que yo las puedo multiplicar
y endurecerlas en trabajo en frío. Sí, o sea, no crean que, pues como no hay temperatura, no hay calentamiento, no hay liberación de energía, no hay entropía, no. De hecho, hay una gran cantidad de energía que yo estoy liberando de los enlaces para poder mover y generar un endurecimiento. Ustedes yo creo que desde niños lo hemos visto de manera indirecta. Es como por cuando agarramos un pedacito de alambre y le estamos duro y duro ahí flexionándolo y regresándolo, pero de la parte donde se está flexionando y regresando, muchas veces le tocaba así, ¡ay, me quemó! Entonces, es porque en esa parte se están rompiendo enlaces, estoy generando endurecimiento, pero a la vez, ¿qué pasa? Si yo sigo con ese movimiento, pues lo fracturaba, ¡ay, se tronó! Pero tentaban la punta y estaba caliente, si se fijan. Y era un trabajo en frío, no había ahí ni un cerillo ni nada, y finalmente tenía ese comportamiento físico. ¿A quién le tocó o de chiquillo hizo algún experimento y que no se explicaba por qué? Yo creo que la mayoría. Bueno, yo en mi caso era bien guerroso y sí andaba ahí haciendo cosas que no, y pues también una de esas era andar ahí jugueteando con varios, pues ya saben, en la calle casi siempre nos vamos a encontrar un pedacito de alambre recocido. Yo no sé por qué. ¿Ustedes sí saben por qué? Tal vez porque se utiliza para cuando construyen las casas, ¿no? Pues bien, Rodo, pues O sea, a sí, lo o mejor sea, por ahí. profe, pues andamos entre puras casas, pues sí, exactamente, Rodo. De hecho, pues muchas personas, pues ya saben que en la construcción, ese alambre y la varilla corrugada, pues son el alma fundamental de la resistencia de cada una de las construcciones. Y pues ya cuando retiran lo que es la cimbra, pues tiran todos esos pedacitos de alambre recocido, pero ese puede durar ahí años, o sea, sí se puede llegar a oxidar, pero pues el alambre ahí sigue, pero por ahí íbamos, agarramos y ahí estábamos jugueteando, ahí de repente, ahí nos inventábamos cosas, pero sí han visto eso, que se calentaba esa parte, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Verdad? Pero bueno, es por la liberación de energía, pero como yo con ese movimiento estoy generando una deformación, que después se genera una deformación permanente y incremento el número de dislocaciones, genero dureza, pero a la vez también esta dureza, como yo les comento, también genera fragilidad. O sea, ustedes en cualquier comportamiento de alta dureza también genera fragilidad, salvo cuando nosotros estábamos hablando de superaleaciones o de aleaciones microaliadas, ¿sí nos entendemos? Donde ya los elementos solutos están modificando las propiedades para inhibir lo que es la fragilidad, pero con dureza. Pero el proceso de fabricación, pues sí es mucho más caro, ¿verdad? Pero depende, pues, la aplicación, jóvenes. Bueno, ¿alguien ha escuchado esas superaleaciones? No es que sean de Superman ni nada, jóvenes, pero bueno, se consideran así porque tiene buenas resistencias específicas. Nadie había escuchado de eso. Bueno, las superaleaciones ya las había comentado, las aleaciones Guas-Palloy con él, aleaciones de titanio aluminio se consideran como superaleaciones, sobre todo pues para aplicaciones aeronáuticas. Y yo no voy a poner una superaleación en un auto, a mí no me conviene. A mí me conviene más tener resistencia mecánica pero a altas temperaturas o inclusive a temperaturas también bajo cero. Sí sabemos que todos los transbordadores ya cuando van saliendo de la atmósfera, pues obviamente disminuye muchísimo la temperatura. De hecho, si alguien ha viajado en avión, por las diferencias de presión, pues distingue la temperatura e inclusive en los vidrios que por ahí tiene los aviones se alcanzan a ver unos pequeños cristales de agua que se van formando hielo y se ven bien padres, o sea, son
con un crecimiento de tipo dendrítico. Sí, ya habíamos hablado una vez de por qué cada uno de estos vidrios tiene un orificio muy pequeño. ¿Para qué era, Chucho? A ver, creo que Chucho me había dicho esa vez, en técnicas. Ese orificio es para regular la presión que está afuera del avión con la que está dentro del avión. Muy bien, exactamente, y tú me lo respondiste, Chucho. Ya ves, para que veas que sí me acuerdo. Exactamente, es para regular las diferencias de presión. Por eso es que cuando hay alguna fuga o algún deterioro por ahí de alguna lámina del avión y entra ese aire, pues obviamente se ponen las mascarillas, porque esa diferencia de presión hace que el oxígeno pues esté muy escaso, y por eso es que se las ponen, porque si no, pues la gente se llega hasta desmayar. No crean que esas mascarillas no son de adorno, sino es por si hay algún problemita de ese tipo, pero está encaminado pues a la presión. Pero bueno, lo que yo les decía es que esas superaleaciones también tienen que estar a temperaturas o buena resistencia a temperaturas elevadas y a temperaturas criogénicas. Bueno, este es el arreglo de los átomos en la dislocación. ¿Cuál es mi fila extra de átomos? Es esta. Y yo la voy a marcar con que en esta fila de átomos voy a tener una T invertida. Esta T invertida es mi dislocación. Obviamente se representa de manera teórica como esta T invertida, pero a mí me da el sentido de donde yo voy a tener mi dislocación. O sea, mi dislocación en realidad no es la T. La T me dice el sentido, pero en realidad esa dislocación está sobre el sistema de deslizamiento y me marca lo que es el sentido de la fila extra de átomos. Obviamente, esta dislocación me va a generar a mí lo que es una línea de distorsión o un eje de deformación. ¿Sí? O sea, no por el simple hecho de que yo tenga un enlace erróneo en esta parte de arriba y abajo no lo tenga, si se fijan, fíjense la distancia de cada uno de los vértices, pues se ve constante acá sí se ve más distorsionada, si se fijan, pero finalmente yo tengo esta dislocación que serían estas tres escalones, miren, 1, 2 y 3. Yo generaría todo este campo de distorsión. Siempre, jóvenes, toda dislocación siempre va a tener un vector de Burger. El vector de Burger debe que ser paralelo a mi sistema de deslizamiento y mi vector de Burger únicamente me va a servir a mí para poder cerrar el circuito de mi dislocación. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver en la de cuña y de tornillo, ¿por qué? Entonces, este siempre va a ser paralelo a mi sistema de deslizamiento y el sistema de deslizamiento y mi vector de Burger van a ser totalmente perpendiculares a la fuerza normal que estoy ejerciendo al momento de que yo tengo esta dislocación en esta posición. Sí, entonces dice, mira, la estructura es la misma en todas partes, excepto a lo largo de esta línea, o sea, de esta, mire. Si se fijan en lo que estábamos comentando, dice, yo voy a tener siempre, cuando vean esto, va a haber un núcleo. Siempre en cualquier composición de la materia, ya sea ideal o real, siempre va a existir un núcleo, ¿sí? Entonces, esto que tenemos aquí es mi núcleo, es donde yo de aquí voy a partir para ver para dónde se va a mover mi dislocación, pero siempre debe que tener un origen. Es la región cilíndrica con configuración de enlaces incorrectos. Obviamente, los enlaces incorrectos es porque fíjense aquí la distorsión que tengo. Obviamente aquí yo no lo estoy poniendo. Finalmente esto se forma durante una solidificación y durante una deformación. Yo puedo multiplicar esta fila extra de átomos, pero finalmente ahí es donde reside lo que es el núcleo. Yo tengo un campo de deformación, es la línea punteada, fíjense. Sí, entonces son planos alrededor de la dislocación deformados. Obviamente yo voy a tener una deformación en todos estos planos, fíjense. Fíjense aquí abajo cómo está. De aquí, de toda esta línea, hacia abajo, yo no tengo ninguna distorsión de manera visual, pero acá yo empiezo a ver esta distorsión, miren. ¿Por qué? Porque voy a tener una dislocación positiva. Cuando tenemos una dislocación positiva, estamos diciendo que la fila extra de átomos está hacia arriba.
Si la T estuviera hacia abajo como una T convencional, esta fila extra de átomos la tendríamos abajo y generaríamos ahora una dislocación de tipo negativa, porque yo las puedo tener, inclusive puedo tener aniquilación de dislocaciones. ¿Por qué? Porque yo, dependiendo del número de vacantes, yo me puedo encontrar con una dislocación positiva y voy moviéndola, y por acá viene una dislocación de tipo negativa que se unen y se aniquila. Entonces forma otra fila de átomos, pero que ya no distorsiona mi red, entonces se eliminan esas dislocaciones. Y sí llega a pasar muchas veces. Bueno, el campo de la deformación, pues ya vimos, alrededor de la dislocación de formados, con enlaces estirados, comprimidos o doblados, pero no incorrectos. O sea, aunque nosotros tengamos por aquí una compresión o tengamos una tensión y una compresión en esta parte, finalmente no son incorrectos. O sea, yo todavía no rompo los enlaces. Yo los voy a romper hasta el momento que yo mueva mi dislocación. Si yo no la muevo, aunque yo tenga pues mis enlaces estirados, yo no voy a tener ningún rompimiento hasta que yo le aplique una fuerza externa, como un esfuerzo cortante, para poder moverla. Si no, no va a haber ese problema. Bueno, nosotros podemos tener las dislocaciones puras. Las dislocaciones puras es la de cuño borde, la de tornillo helicoidal y la mixta, que es la suma de estas dos. Entonces, estas las voy a generar o se van a generar más en un cristal ideal y las mixtas en un cristal real. Sí, o sea, yo las puedo interpretar, pero ya las dos juntas me generan la mixta y es lo que yo puedo interpretar cuando yo hago un examen o un ensayo de tensión, por ejemplo. Entonces, ¿para qué son importantes? Bueno, tenemos para la deformación plástica, que es una deformación permanente. Obviamente, cuando yo aplico temperatura, obviamente yo aplico energía, le aporto energía a toda mi red y por lo tanto yo puedo fluir más rápido estas dislocaciones a través de mis sistemas de deslizamiento. Obviamente, los sistemas de deslizamiento tienen que tener como habíamos visto en la tabla anteriormente, y tener una preferencia en que en ese sistema de deslizamiento, ya sea en el plano 110 o en el plano 0, en la dirección 011, etcétera, voy a favorecer que se deslice, pero también si no tengo muchos sistemas de deslizamiento y aunque aplique temperatura, finalmente llegaría yo también a generar una fractura, ¿sí? Por no tener la energía o tener la energía, pero no tener por dónde mover estos átomos. Entonces, por eso yo les decía, entre más sistemas de deslizamiento tengamos, es mejor. Obviamente, los sistemas de deslizamiento van a depender de qué tipo de aleación tengamos o inclusive como elemento puro para poder favorecer en cuestiones de alta ductilidad o de alta tenacidad cuando ya tenemos pues deformaciones plásticas, pero también eso influye en lo que es la naturaleza de cada aleación que estamos por ahí nosotros estudiando. Tenemos el endurecimiento del material, obviamente es cuando yo deformo en frío, genero más dislocaciones que se incrementan y aumento la densidad de dislocaciones en los límites de grano y por lo tanto podemos decir que el material se endurece porque yo quiero mover más dislocaciones, pero si hay un abultamiento o una densidad más grande en los límites de grano, pues obviamente pues yo voy a tener mayor oposición energético y ya tendría que aplicar mayor esfuerzo para poder yo mover, pero también está la cuestión de ductilidad o fragilidad. Y bueno, el endurecimiento, la ductilidad y la fragilidad y la resistencia mecánica están íntimamente, o bueno, están en función de lo que es mi tamaño de grano. Mi tamaño de grano me va a decir a mí, pues entre menor tamaño de grano, mayores propiedades mecánicas. Mayor tamaño de grano, menores propiedades mecánicas. ¿Pero por qué? Porque es lo que ahorita vamos a estar analizando. ¿Sí se acuerdan de esas enunciados?
Sí, profe. ¿Profe? Sí, Sí, profe, una vez lo comentó. sí, bueno, yo creo que el maestro Pedro Garnica lo han de haber visto mucho, pero es más que nada por el área que yo tengo para mover mis dislocaciones. Obviamente, si yo tengo un área más grande, pues mis dislocaciones se van a mover muy más libremente. Eso quiere decir que tendría un tamaño de grano más grande. Si tuviera un área más pequeña, obviamente las dislocaciones se moverían menos. ¿Por qué? Porque voy a tener más límites de grano en un tamaño de grano pequeño. Entonces por ahí, pues se van a frenar por las barreras energéticas que presentan las mismas dislocaciones que conforman ese límite de grano. ¿Sí? ¿Qué pasó, Andrea? Es que me confundí un poquito y era para ver si me puede repetir algo, pero creo que sí estoy bien. Es a mayor propiedades mecánicas, es cuando se tiene un tamaño de grano menor, ¿verdad? Pequeño, así chiquito. Ok, gracias. Sí, o sea, ¿qué quiere decir a menor tamaño de grano? O sea, quiere decir voy a tener un grano más pequeño, mejores propiedades mecánicas. Quiere decir que yo necesitaría más esfuerzo para poder deformar debido a que tengo más barreras energéticas. ¿Por qué? Porque los límites de granos, las dislocaciones se verían más afectadas por cada uno de esos límites de grano. Entonces, no por eso voy a decir, pues si tengo límite de grano pequeño, pues voy a tener una alta resistencia, pero no ductilidad. O sea, también la tendríamos, pero no igual, ¿sí? Y si nosotros tuviéramos un tamaño de grano grande, nosotros estaríamos diciendo que ese material sería más dúctil. ¿Por qué? Porque las dislocaciones estarían moviendo más libremente todo ese cristal, porque los límites de grano están más alejados. Entonces yo podría generar menos resistencia, menos esfuerzo, pero mayor ductilidad, que es lo que podemos tener nosotros, por ejemplo, en aceros con bajo porcentaje de carbono, o inclusive en el cobre, inclusive en el aluminio puro. Pero eso va a estar modificándose. ¿Por qué? Porque yo todavía voy a agregar otros elementos que van a estar presentes en mi red y que voy a estar también jugando con el porcentaje de impurezas para yo también o tener mayor resistencia y dureza o tener menor y mayor ductilidad. Porque también debemos que ver, como siempre se los he repetido, el efecto de los elementos aliantes. Ya les había dicho, por ejemplo, que algunos de ellos, por ejemplo, el cromo y el níquel son elementos que estabilizan la fase austenítica de un acero inoxidable. O sea, yo voy a favorecer con la adición de los elementos para formar celdas FCC, pero que sean resistentes y que me la estabilicen y que no me tienda a formar otra red. ¿Sí me entienden? Hay elementos como el titanio o el aluminio que me ayudan a refinar el grano. Quiere decir que si mi grano está creciendo al momento que se está formando mi cristal, estos elementos ayudan a captar esa energía, disminuirla y que el grano ya no crezca, sino se quede ahora más pequeño. Sí, o sea, inhibe pues recristalización, así como otro elemento que es el niobio. El niobio también ayuda a inhibir recristalización. Entonces, por eso es que muchos aceros pues tienen estos elementos, no nomás porque se les antojó ponerlos, sino que vieron, o sea, por eso es cada día, o sea, se estudia, ahora si varía, por ejemplo, el 3% de niobio, mira, me está generando este tamaño de grano y esta resistencia. Sí, agrego más, pero también no por eso hay que abusar. O sea, no pues ya, pues hay que agarrar el 10 para tener un tamaño de grano bien pequeño. Sí, pero este 7% que incrementé, pues también lo tengo que proporcionar de molibdeno y de níquel o de cromo, porque finalmente específicamente el níquel me ayuda a mí a refinar una mejor capa de lo que es la cromita en la superficie, además que me estabiliza la fase beta. Sí, entonces, por eso es que existen tantas investigaciones en las cuales se analiza el efecto, por ejemplo, de estos microaliantes, el efecto del carbono,
el efecto de la deformación, ya sea en frío o en caliente, con la adición de los elementos y qué comportamiento voy a tener. ¿Sí me entienden? Entonces, está pues bien, bien interesante y bien padre ver todo esto. Obviamente, también yo puedo analizar las transformaciones de fase en estado sólido con lo que son los tratamientos térmicos para ver el comportamiento de un material de llegada y qué pasaría si yo modifico su microestructura. ¿Me favorece o no me favorece en la aplicación para la que se está realizando? Porque eso es muy importante. Se pueden hacer muchos estudios, muchos y muy padres, y está bien, o sea, está muy bien, pero yo digo que si todas las personas que se dedican o nos dedicamos a eso, pues se tiene que establecer, pues, ¿para qué va a ser eso? O sea, han existido temas de, no, pues, que el crecimiento de nanopartículas en un material polimérico, los resultados muestran que se fijaron muy bien y que se obtuvieron muy buenas ligaduras, generando buenas ramificaciones, etcétera. Y pues los resultados marcan que es factible agregar estas nanopartículas para poder cambiar la microestructura de este polímero. Pero y bueno, ¿y para qué va a ser? Bueno, les van a decir, bueno, pues está estudiando, o sea, todavía no se tiene una aplicación específica, pero pues está trabajando eso, o sea, sí es válido, pero yo creo que, como ya les había dicho yo, el mejor material depende de su uso, entonces las investigaciones que se hagan, pues yo creo que desde ahorita deben que tener un fin, o sea, ¿para qué las voy a usar? Si no, no, pues ya la hice muy bien y todo, pero y para acá, pues estoy probando para ver, pues esta se utilizaba en esta, pero yo lo modifiqué, pero todavía no veo una aplicación en específico, entonces es muy importante que ustedes vayan también visualizando cuando ya estén porque lo van a estar en un centro de investigación o inclusive ya en la industria, quien esté ya, o si quien esté pues interesado irse también a la industria o a la investigación, pero de todas maneras lo tiene que ir visualizando para verle un fin. O sea, que para qué lo voy, pues se está proponiendo para esto, pues ya cambia la cosa, ¿verdad? Porque dice, entonces ya sé para qué va a ser. Bueno, aquí nos quedamos, jóvenes, y pues le seguimos mañana porque ya son las 4 y luego me regañan, jóvenes. Que no, que ya se pasó, profe, y que ya por acá estoy tirado echando espuma y que por su culpa y sabe qué tanto. Entonces, si quieren, ya le seguimos mañana. Ese es el rodo, profe. Sale, nos vemos El mañana. Rodo ya está enojado y espumiendo allá. Sí, Ya ese hace es el... hambre, profe. Si no Sí, no, quieras, ¿cómo? no, sí, exactamente, tiene razón, pues no somos máquinas, exactamente. Tiene mucha razón, Rodo. Sí, hay que echarle al cuerpo cosas buenas para que responda, güey. Ya hace hambre y se come una maruchan, pues ¿de dónde agarra vitamina? Pues está en el seso. Pues no. Entonces, coman bien y relájense y pues a seguirle, jóvenes. Yo todavía pues les tengo que seguir aquí todos, yo creo. Todos aguanten vara, jóvenes, ya falta poco, no se agüiten. Esperemos que ya pronto todo regrese a la normalidad, pero aguanten, todavía falta pues que veamos varias cosas. Entonces, nos vemos mañana, jóvenes, aquí nos quedamos en esta. Déjenme ver quién se la saló. Oigan, de su compañero Jorge no ha venido, ¿verdad? Otra vez. Alexis, Jorge Alexis, ¿sí se llama así? Sí, profe, si se llama así. Ya no ha venido, ya nomás vino a exponer y se fue. No sé qué pasaría con él, pues. Pero bueno, a lo mejor ni ustedes saben, pero pues sí, ya no ha venido. Bueno, déjenme bajar la listita y ya yo checo. Profe, Sí, ayer pasó lista. bajé la lista, sí, pero sí, creo que sí estabas. Es que desde las 4 me empezó a fallar el internet. Sí, vi que se salieron algunos. O sea, después sí estuve hasta el final, pero me sacaba Teams y luego ya regresaba, pero era por mi internet.
Bueno, sí, sí está bien, Andrea. Sí, pero sí, de todas maneras ya los conozco, jóvenes. Ya cuando no viene alguien, a lo mejor no todos hablan, pero sí ya tengo ratos de técnicas que ya más o menos los identifico, entonces, pues ya cada quien, ¿verdad? Pero sí, pues si es por el internet, pues ni modo, pero sí traten de estar. Bueno, ya no les quito más su tiempo, jóvenes, y provecho y nos vemos mañana. Ya hasta mañana les dejo tarea, jóvenes. Hasta mañana. No, ya les dejé ese problemita, pero es para el fin de semana, para mañana no. Ahí vayan haciendo. Yo sé que no van a hacer nada porque van a hacer lo otro, entonces ya el sábado ahí le machetean, jóvenes. Sale, profe, nos vemos mañana. Órale, nos vemos mañana. Sale, profe. Sale, cuídate. profe, gracias. Sí, Abraham ni siquiera me ha dicho el que no expuso, ni ese tomó la delicadeza en comunicarse conmigo, ni está, creo. Es uno que anda en la banda, creo. Ahí díganle, por favor. Dale, profe, nos vemos. Ahora, Gracias. nos vemos, hasta luego. Gracias, Nos vemos profe. mañana. Sale.